Muy buenas noches, amigos de Entre Mujeres en Clavel. Estamos aquí en una nueva entrega. Quienes habla Jennifer Baez y me acompaña Tania Pimentel desde la ciudad de Nápoles, en Italia. Buenas noches, Tania. Buenas noches, Jennifer. Encantada siempre, como todos los jueves, aquí participando en lo que es este proyecto y sintiéndonos honorada por ser partícipe del mismo. ¿Tú cómo ha estado tu semana? ¿Cómo ha estado? Bueno, una semana un poco agitada, mucho trabajo, muchas cosas que hacer, los cambios de clima y ha sido una semana de verdad muy intensa. El clima súper caliente y bueno, para el cuerpo que no está acostumbrado ya, eso es un medio problema, pero vamos ahí vamos andando. Aquí estuvimos una semana muy ajetreada, pero fue una semana que nos llenó de mucha alegría, de mucha satisfacción, porque este fin de semana, la ciudad de Nápoles se convirtió casi en lo que es la cultura, el centro de la cultura dominicana por 3 días, donde se realizaron conciertos, se ha instituido lo que es la banquina roja aquí en Nápoles. Es algo que es un gesto muy simbólico que tiene que ver con lo que es la defensa de la no violencia contra la mujer. Se hizo el carnaval latino, Paifa, se hicieron un torneo de béisbol, hicimos muchísimas cosas que nos dejaron un poco destruidas, un poco, pero llena de satisfacción y llena de entusiasmo, ¿sabes? Y lo más interesante es la comida y el intercambio, ¿no? Yo como una buena cristiana digo que donde hay fiesta y no hay comida, no hay fiesta. No, estuvo todo lo que fueron las comidas dominicanas, la comida peruana, la comida brasileña, la comida colombiana, ¿sí? Interesante. Estuvimos, llegamos a comer hasta chimichurri dominicano. Wow, yo soy loca con un chimi, eso de chimi, a mí me encanta. Bueno, qué alegría saber que tuvieron todas esas actividades por allí Sí, y sí. que pudieron disfrutar y compartir como buenos hermanos latinoamericanos que somos. Y bueno, esperar que más personas se puedan integrar y puedan realizar esas actividades, porque cuando estamos fuera es lo que nos hace sentir en casa. La Sí. verdad que sí. Y nosotros vamos a continuar con nuestra agenda de lo que estamos transmitiendo durante todo este mes de junio, que estamos desarrollando esta serie de programas contra la no violencia. La primera programación la hicimos con Miguelina Enríquez, que fue el tema de cómo sobrevivir después de haber padecido violencia doméstica. Ella como sobreviviente nos contó, es una buena colaboradora, pueden ver el programa en YouTube. Después estuvimos la semana pasada con Marisol Rivas, Marisol. la fundadora de Marisol Rivas Foundation, que también es una víctima sobreviviente de violencia doméstica, y nos contó allí cómo ella se empoderó para salir de la violencia. Y esta semana vamos a hablar con Irina Sorels, quien es autora del libro Tu heroína interior, y vamos a hablar con ella también, que es una defensora sobreviviente de violencia física y sexual, es mentora de empoderamiento de mujeres, neurocoach y educador en la prevención del abuso, con más de 18 años de experiencia liderando causas sociales en su comunidad como esposa de un pastor. Ella es una mujer cristiana, cabe destacar. Su pasión ha sido la prevención del abuso, y llegó a recibir un premio a la excelencia como educadora líder en prevención contra la violencia sexual, reconocimiento otorgado por la coalición del estado de Indiana en los Estados Unidos, y este mérito se hace para poner fin a la violencia sexual y al tráfico de personas. En su libro Su heroína interior, ella abre su corazón y cuenta su experiencia con el abuso y cómo puede una persona sanar las heridas que dejó, en este caso, en ella cuando fue Trauma. niña. Sí, sí. Y bueno, vamos a hablar con ella en este momento y nos va a comentar más sobre su libro de Tu heroína interior. Le damos la bienvenida a Irina y aquí está.
Buenas noches, Irina, ¿cómo está usted? Hola, muy bien, ¿cómo vas? Ya por fin. Bien. Hola, buenas. Bienvenida a Entre Mujeres y un Clavel, mi compañera Tania Pimentel, Irina Sorels. Y bueno, estamos aquí en Entre Mujeres y un Clavel. Bienvenida. Irina, ¿nos escuchas? Hola, sí, ahora sí, qué pena. Bueno, es que acabamos de hacer la presentación sobre su persona en el programa y estábamos hablando un poco de su experiencia, ¿no? Y del libro que escribió, Tu heroína interior. Entonces, si puede comentarnos un poco de qué se trata su libro y de cómo usted pudo superar aquellas vivencias, ¿no? De cuando era niña. Sí, claro, con muchísimo gusto. Bueno, primero, muchísimas gracias por la invitación. Es un honor para mí estar aquí con ustedes y con este maravilloso público. Bueno, mi libro, Tu heroína interior, es un libro que surge de la necesidad de contar mi experiencia con el abuso, cómo lo viví desde muy temprana edad y cómo el trauma generado por el abuso me afectó en mi adolescencia y adultez. Mi libro también es una historia de restauración, ya que yo convertí todo ese dolor que yo cargaba en mi maestro. Y gracias a eso encontré el propósito para el cual había sido creada. Este libro también es una guía para mujeres que están siendo abusadas. Aquí yo les indico cómo pueden identificar el abuso, cómo salir de él, cómo encontrar ayuda y también cómo pueden llegar a convertirse en la heroína de su propia vida. Este es un libro realmente que no es mi biografía, o sea, hablo de varios sucesos de mi vida, pero no es mi biografía completa. Entonces, mientras yo hablo de lo que a mí me sucedió, también le doy a las mujeres que están viviendo el abuso o que ya lo han vivido recursos para cómo ellas pueden sanar esas heridas que todavía tienen dentro de ellas. Muy bien. ¿Nos puedes hablar cómo defines tú lo que es violencia? ¿Qué es para ti violencia doméstica o violencia para que las personas puedan entender un poco? Y perdona. Claro que sí. Bueno, mira, la violencia doméstica, la violencia doméstica es un patrón de comportamiento por el cual la pareja, ¿ok? Usa el abuso físico, el abuso emocional, el abuso sexual, el abuso financiero. Hay muchas formas de abuso reproductivo, Sí. abuso espiritual. Cualquier forma de manipulación y de control es abuso. Esto es un crimen que afecta a miles de personas, sin importar la edad, sin importar el estatus económico, sin importar la raza, sin importar el estatus migratorio o la orientación sexual. De hecho, de los más vulnerables son las comunidades LGBTQ, las minorías, los inmigrantes. Las víctimas de abuso suelen sentir mucho miedo, suelen sentir sentimientos de dependencia, inseguridad, baja autoestima. Ahora, ¿qué pasa con los niños de las víctimas? Estos niños enfrentan las mismas realidades que la persona que está siendo abusada. Por eso la importancia de prevenir el abuso y cuidar a nuestros niños de experiencias traumáticas, ya que esto les va a afectar más adelante. Eso fue lo que yo viví, el abuso desde mi niñez. Vi a mi papá, a mi padre maltratar a mi madre de una manera brutal y también nos maltrataba a nosotros. Entonces fuimos, bueno, yo digo fuimos porque éramos 3 hermanos, pero a mí me quedaron todas esas experiencias traumáticas grabadas que me afectaron luego en mi adultez. Que gracias a Dios pues pude sanar las heridas y ahora estoy cumpliendo mi propósito. Pero eso es para mí la violencia doméstica. O sea que... Irina, quería preguntarte, cuando hablaste de lo que era tu vivencia cuando pequeña, o sea que ya tú de pequeña viviste lo que era el abuso. Sí. No destinado quizás directamente a ti, sino a un tercero, en ese caso sería tu madre. Y tú creaste, no sé si en ti se creó un patrón. Claro. Tú, ¿cuándo te diste cuenta, cuándo realizaste que tú personalmente, en primera persona, eras abusada? Fuiste o eras objeto de un abuso, y cómo tú lograste
llegar a ese clic de decidir y de poner un stop a eso y crear un sistema o de autodefensa o de defensa en contra de esa situación. Claro, mira, yo como te digo, y en el libro lo cuento, la experiencia que yo viví desde niña en mi hogar. Mi papá era muy abusador, él maltrataba a mi mamá de una manera horrorosamente brutal. Por ende nos maltrataba a nosotros también, verbal, emocionalmente y también en algunas ocasiones físicamente. Entonces, yo en mi niñez yo no entendía eso, yo no entendía lo que pasaba. Luego en mi adolescencia yo vivía etapas muy difíciles. ¿Por qué? Porque yo tenía la tendencia a traer personas a mi vida, personas tóxicas, relaciones tóxicas, amigos tóxicos. Es decir, siempre traía, porque había un patrón que yo seguía, un patrón de conducta que se genera cuando se vive el abuso, sobre todo desde la niñez. Ahora, yo fui molestada sexualmente también en mi niñez y todo eso me ocasionó un conflicto emocional, pero yo no sabía que esto era abuso. Yo vine a entender, mira, tú no me lo vas a creer. Bueno, sí me lo vas a creer, pero yo vine a entender realmente todo el daño que me había causado ese abuso ya grande. O sea, yo en mi adolescencia no entendía por qué, en parte de mi adultez no entendía por qué yo tenía esos comportamientos agresivos. Yo era muy agresiva en mis relaciones de pareja. Era muy... como yo viví eso en carne propia, lo de mi madre, pues yo obviamente no permitía que nadie, ningún hombre me fuera a mandar a decir qué hacer o qué no hacer. Y atraía personas que me maltrataban, que me hacían sentir mal, porque eran agresivas conmigo. Entonces, yo vivía, como te digo, muy con una turbulencia, en un estado emocional constante, era terrible. Y ya cuando grande, hasta que hubo un momento ya en mi adultez, ya casada, yo fui casada muy joven, yo me casé muy joven y tuve un hijo, el único hijo que yo tengo, que tiene ahora 27 años. Con mi primer esposo, la relación fue agresiva, fue una relación que nos maltratábamos, no hubo golpes, pero nos maltratábamos verbal, lógicamente. Entonces, cuando me casé con mi esposo, mi actual esposo, que es mi segundo esposo, yo traía todos esos patrones y esa agresividad y ese conflicto y me deprimía y siempre estaba como en un conflicto y yo quería siempre pelear, yo quería siempre discutir porque eso era lo que yo había visto, eso era lo que yo sabía, pelear, discutir. Y me acuerdo mi esposo muy, muy amoroso, muy lindo, tenemos ya 19 años de casado. Él es un hombre absolutamente precioso, interiormente y exteriormente también. Y él me decía, pero ¿por qué? O sea, ¿por qué siempre tienes que estar en conflicto? ¿Por qué siempre tienes que estar peleando? ¿Por qué siempre tienes que estar...? Yo le decía, es que yo no concibo una relación normal. Yo no consigo una relación sin gritos, yo no consigo una relación sin peleas. Para mí lo normal es eso. Entonces él me decía, no, Irina, no es lo normal. Para mí eso no es lo normal. Y hay mucho conflicto emocional que necesitas sanar. Entonces yo me di cuenta de que venía afectada desde muy niña y yo traía eso a mis relaciones y ya con esta relación yo no quería cometer el mismo error. Yo no quería que mi relación se fracturara y se dañara debido a eso. Entonces fue cuando yo me di cuenta realmente y dije, yo tengo un problema. Yo necesito sanar esto que yo tengo en mi corazón. Entonces fue cuando empezó mi proceso de reconocer, que eso es lo primero que uno tiene que hacer cuando tiene un problema o un conflicto, reconocer que hay algo en ti que necesita ser sanado, reconocerlo. Porque si tú no reconoces que tienes un problema, si tú no reconoces que tienes un conflicto, si tú no reconoces que hay algo que no está funcionando bien, pues no vas a buscar la solución. Entonces luego yo reconocí que tenía un problema, yo busqué ayuda profesional. Mi esposo fue siempre muy amoroso, siempre fue muy, muy lindo porque en toda mi etapa y en todo mi proceso él me tuvo mucha paciencia. Yo pasé por un proceso de perdonar a mi papá, de perdonar a las personas que me abusaron de niña, las personas que, con las relaciones que yo tuve, que fueron también tóxicas. Empezó un proceso de perdón, de reconciliación, de liberación. ¿Cómo?
De liberación. De liberación, exactamente, y restauración. Ahora, bueno, yo soy una persona cristiana, yo soy cristiana y yo le debo mi proceso de restauración a Dios, porque sin lugar a duda, Él fue el que estuvo ahí siempre dándome la fuerza y dándome esa valentía para salir adelante. Ahora, no te estoy diciendo que tú necesitas ser cristiana para tú sanar un abuso. No, un abuso se puede sanar con terapia. Tú puedes buscar terapia, pero en mi caso, y la parte, yo lo digo, la parte espiritual es clave, ¿ya? La parte espiritual es clave para una restauración completa. Es importante las terapias, es importante buscar ayuda, pero esa parte espiritual es, hay algo que dentro de ti que se sana, Sí. que viene de Dios. Sí, es así. Y desde ahí, o sea, desde ahí, todo ese dolor, todo eso que yo acumulé por tantos años se convirtió en mi maestro. Y hoy en día eso es mi aliado, porque yo, con todo eso que viví, yo ayudo, a eso me dedico. Yo ayudo desde mi experiencia a mujeres que están viviendo relaciones de violencia doméstica y sexual. A eso me dedico. Llevo ya 3 años y medio trabajando para una organización dedicada a esto. Bien, yo tengo, independientemente, también doy coaching, soy neurocoach emocional y también ayudo a mujeres a llevarlas en todo ese proceso de sanación. De hecho, creé un programa para mujeres sobrevivientes de abuso, que es llevarlas de la mano en todo ese proceso para que ellas puedan sanar y restaurar sus vidas y encontrar el propósito para el cual han sido creadas. ¿Podrías darnos un poco, unas pautas, un poco de lo que es ese programa para las personas que nos están oyendo, las mujeres que nos están oyendo, para darle una idea más o menos de lo que es ese programa y ese llevar de la mano a las mujeres, quizás algunas que no tengan la oportunidad de tener, a pesar de que daremos todas las conexiones para poder contactarte, si nos puedes dar en línea de área un poco de lo que es ese programa? Sí, claro, mira, el programa yo lo decidí crear basado en mi libro, ¿no? En el libro que escribí. De hecho, el programa se llama Despierta tu heroína interior, pero es mucho más profundo. Es un método que yo creé, el método se llama Renacer. Es un método que yo creé en donde va paso por paso, son 8 módulos, lo voy a sacar en el mes de julio, lo voy a lanzar. Yo he venido trabajando con mis clientas. Ok, el libro, sí. Yo he venido trabajando con mis clientas en esa metodología, entonces yo me di cuenta que ha funcionado para ellas y funcionó para mí. Entonces, ese método es un método de reconocimiento, reconocer quiénes somos, de gestión de las emociones, porque las mujeres que han sufrido de abuso, que hemos sufrido de abuso, nuestras emociones son como una montaña rusa, entonces estamos en un constante sub y baja horrible, y si no la sabemos gestionar, si no la sabemos manejar, nos quedamos ya en un proceso que puede ser dañino. Por ejemplo, una tristeza prolongada se convierte en depresión. Ese tipo de cosas. Entonces, en ese programa las voy llevando de la mano de reconocimiento de quiénes son en realidad, el manejo de las emociones, luego el aceptar que hay cosas que no puedes cambiar y que tienes que dejarlas ir, hay que soltar con amor. Reconocer que no es tu culpa lo que te haya sucedido, porque las mujeres que hemos sufrido de abuso nos sentimos culpables por muchas razones. Una de ellas es que el abusador, el perpetrador, siempre nos va a manipular y nos va a hacer sentir que es nuestra culpa. Segundo, la sociedad ha normalizado el abuso. Y si una mujer, por ejemplo, está con una falda cortica, está con un vestido sexy, está tomando en una discoteca, en un bar, no sé, y la abusan sexualmente, la sociedad, en vez de culpar al abusador, dice que es culpa de ella por haber estado en ese bar o por haber estado tomando o por haber tenido el vestido corto. Cuando no es culpa de la persona, es culpa del abusador. Porque cualquier situación que tú no apruebes es abuso. No, eso no, sí. Es una persona que está tomando, una mujer que está en un bar que está tomando, no tiene, digamos que se embriagó, no tiene la conciencia para consentir el abuso. Entonces, ¿por qué la otra persona va a venir a perpetrar en su espacio, a abusarla? Eso es abuso. Entonces, la sociedad también nos hace sentir culpables.
Entonces, es una carga emocional muy grande que las mujeres que hemos sufrido llevamos además, no solamente abuso sexual, sino el abuso doméstico. La pareja siempre te va a decir que es tu culpa. Claro, es que por tu culpa yo te pegué, es que fue tu culpa porque tú me gritaste, que fue tu culpa porque tú no hiciste lo que yo quise. Entonces, en mi programa yo manejamos esa parte de la culpa, de liberarnos de la culpa, de sanar esas heridas, luego de empoderarnos con nuestro propósito de vida, conocer, descubrir para qué fuimos creadas y que ese dolor se puede transformar en algo maravilloso que tú le sirvas a la sociedad. Y terminamos en convirtiéndote en la heroína de tu propia historia. O sea, esta mujer sale renovada, sale, por eso se llama renacer, sale restaurada, convirtiéndose como yo soy la heroína de mi propia historia, yo soy una heroína que pude convertir todas esas situaciones tan complicadas, tan horribles, tan difíciles, en algo que ahorita es mi propósito de vida. A eso me dedico porque tengo empatía con las mujeres que sufren de abuso, entonces me pongo en el lugar de ellas, las entiendo lo que vivieron. Por eso cuando escribí mi libro, en mi libro yo estaba, también fue como una catarsis para mí, el contar, el hablar, no fue fácil escribirlo porque había muchas emociones encontradas, pero después de eso me liberé, hubo un perdón muy lindo con mi padre, muy lindo con mi padre, con mis hermanos, con mi familia. De hecho, pues mi mamá murió hace 3 semanas, murió. Fue una mujer que sufrió mucho, fue una mujer de verdad abusada y ella es yo soy su legado, ella es mi heroína también, entonces a ella le dedico todo lo que yo hago. Lamentamos mucho tu pérdida. Gracias. Y sé cómo se siente. Yo perdí a mi madre hace un año ya, pero es como si fuese ayer. Sí. Es algo que de verdad es muy difícil. Pero bueno, viendo este punto, tú nos has hablado de cómo una mujer, ¿no?, supera el abuso, pero cuando es una niña, ¿cómo nosotros podemos dar un apoyo a una persona que ha sufrido ese trauma, ¿no?, esa violación de sus derechos, que ha sido abusada? Y lo vemos mucho en los países nuestros de Latinoamérica, que no sé si es porque las redes sociales ahora están más abiertas, ¿no?, que las denuncias se hacen más visibles, pero también según el registro de la ONU, en los países latinoamericanos, más del 80%, para decir, de las niñas han sufrido, de las mujeres cuando niñas han sufrido violencia. Sí. Entonces, en este caso, ¿cómo se trabajaría con una niña que ha padecido o una adolescente que ha sido víctima? Sí, mira, bueno, te cuento algo. Yo soy de Colombia y yo nací en Colombia y bueno, yo sé, en nuestros países latinoamericanos se ve mucho todo lo que es el acoso sexual, el abuso en la niñez, la violencia doméstica. Pero mira, parece mentira que, bueno, yo vivo en Estados Unidos hace 19 años y la gente cree que en Estados Unidos, por ser potencia y por muchas otras cosas, no se da de la manera que se da en nuestros países. Y lo creas o no, se da igual, en igual proporción y también horrible. O sea, los casos que yo veo a diario, yo estoy diario constantemente con casos de abuso sexual y abuso doméstico, de todo tipo, los casos inimaginables. De la misma proporción que nuestros países. Lo que pasa es que aquí no se cuentan, aquí los esconden, aquí no se habla, aquí no sale en el periódico. Ya eso es muy, sobre todo en las áreas rurales. Yo vivo en un área rural y el área que yo sirvo es área rural. Entonces, en esas áreas rurales, la gente está escondida. La gente está en sus granjas, porque yo vivo en unas áreas, sí, muy granjeras. Entonces el abuso se da de una manera impresionante. Ahora, hablando de cómo podemos ayudar, mira, la mejor manera que nosotros podemos ayudar tanto a una niña como a una persona adulta que está sufriendo de abuso es creerle. Ese es el paso número 1, creerle. Cuando a ti alguien te diga, cuando a ti una niña o un niño o una mujer te diga, o un hombre te diga, mira, yo fui abusado, o estoy siendo abusada, créele.
créele, porque el peor error que cometemos es decir, me está mintiendo, no puede ser, no le creo, esa persona no pudo abusarla. Te dice, mi papá me abusó, mi tío, mi hermano, y tú le dices, no, es que no puede ser, imposible. Si te lo dice es por algo. Mira, está comprobado que solamente un 2% de los reportes, de los casos de violación, hablando nada más de violación, solamente un 2% es mentira. Del resto, el 98% es verdad. O sea que, si te das cuenta, es muy poquito. Ahora, el crimen que menos se reporta es el abuso sexual. El abuso sexual es el crimen menos reportado de todos en el mundo. Precisamente porque es difícil de comprobar. Es tu palabra contra mi palabra. Entonces, la palabra de la persona contra la otra, por eso son muy difíciles de juzgar, de ser juzgados, de llevarlos a corte, porque si no hay pruebas de ADN y ese tipo de cosas es muy difícil. Entonces, siempre creerle, nunca juzgar ni a una niña, ni a una mujer, ni a un hombre, ni a un niño que te diga, estoy siendo abusado. No juzgarlo y decirle, pero es que ¿por qué te prestaste para eso? ¿O por qué fuiste? ¿O por qué? No. O sea, no importa, no hay por qué. Sencillamente es inaceptable. Entonces, brindarle mucho amor, mucha confianza para que esa persona se sienta cómoda y se sienta que no la está juzgando, que no la está criticando y te pueda contar. Ahora, después que esa persona te cuente y te diga lo que está pasando, busca ayuda. O sea, la puedes referir a un centro, puedes referirla a una terapista. Es muy importante que una persona abusada busque ayuda profesional. Porque, pues, ayuda profesional, obviamente, tienen recursos para tratar ese tipo de traumas, ¿no? Entonces, la ayuda profesional puede ser una psicóloga, puede ser un coach, pueden ser estos centros dedicados a ayudar a mujeres abusadas, como en el caso del centro con el que yo trabajo, con mujeres abusadas, donde les ayudo con consejería, con todo lo que es el apoyo de esa parte de sanidad, de sanación. Entonces, es muy importante siempre creer y no juzgar y apoyarla. Vemos y buscar ayuda. ¿Cómo? Sí, vemos que en la mayoría de los casos, o sea, cuando la mujer es abusada, las denuncias no se hacen efectivamente por el miedo a no creerle, pero en los hombres se da más. Los casos de abuso, de violaciones a hombres, casi nunca se denuncian. Correcto. Y hay muchas violaciones que se dan a hombres también, violaciones sexuales, pero estos casi nunca, o sea, si en la mujer vienes hablando de un 2%, quizás en el hombre es casi nula, porque suele no darse el caso de que haya una denuncia o de que tenga la confianza de decírselo a alguien. Totalmente de acuerdo. En el hombre en el hombre se oculta peor, porque es mucho más vergüenza, es mucho más, o sea, lo van a señalar para toda la vida, se van a burlar, lo van a ver diferente. Hay mucho todavía. Falta mucha educación, hay que educar mucho sobre este tema. Nuestra sociedad necesita ser educada sobre este tema, y mucho más en nuestros países, porque en nuestros países no hay este tipo de educación. Aquí en Estados Unidos, las organizaciones, por ejemplo, con las que yo trabajo, y en el caso mío específicamente, yo doy charlas en los colegios, en las universidades, en las iglesias, y en organizaciones en general, donde yo hablo sobre la prevención del abuso en los adolescentes, la prevención del abuso en el hogar, las red flags, o sea, el semáforo en rojo cuando está pasando esto, si tu hijo si estás viendo tal cosa en tu hijo, que empieza, por ejemplo, tú ves que tu hijo empieza a cambiar, se empieza a hacer daño, empieza a vestirse diferente, anda retraído, introvertido, ya no le va bien en el colegio, todos esos tipos de cambios porque algo le está pasando a tu hijo. Entonces, ese tipo de cosas es prevenir. Yo doy este tipo de charlas también de prevención, y es muy importante educar a nuestra comunidad, sobre cómo podemos ayudar a otros, qué cosas podemos ver. Por ejemplo, yo también trabajo con lo que es tráfico de personas, el tráfico sexual en mujeres que han sido traficadas. Entonces, ¿cómo identificar a una persona que está siendo traficada? ¿Ya?
A veces tú no lo sabes, pero tu vecina es posible que esté siendo una persona traficada, o la niña donde vas y te haces las uñas, o la niña donde vas y te haces el masaje, ¿ya? Entonces, ese tipo de cosas, la comunidad total, la sociedad necesita ser educada para que pueda entender cómo esto afecta, porque es que esto nos afecta a todos. Claro que sí, es una persona que viene enferma a la sociedad y por ende no está curada y lleva dolor, y ese dolor termina en situaciones como has mencionado anteriormente. Sí. O sea, es una persona que está airada todo el tiempo, que no sabe socializar porque está dolida, pero es algo que necesita curar en su interior, no sabe tener una relación sana porque obviamente fue abusada y la confianza no existe en ella. Nos quedan 5 minutos para finalizar el programa. Ha sido de verdad muy edificante. Rápido, súper interesante. Sí, sí, sí. Sí, esto es un tema de verdad bien interesante que no se habla mucho, porque mira, es increíble cómo la gente no conoce sobre estos temas, o sea, no conoce en realidad, no sabe qué recursos, no sabe inclusive que hay recursos, que pueden utilizar recursos para salir de esta situación tan horrible. Sí, y se quedan siendo víctimas Sí. porque no saben cómo salir de ello, por el miedo, porque piensan que todas las instituciones nadie le va a creer, porque es su papá, porque es su tío, porque es su hermano, porque la violencia no solamente se da de pareja o de papá hijo, de tío hijo, no, hay violencias en familias que se dan por el hermano. Viene el tema de la drogadicción, Sí. una persona adicta que maltrata a su madre, que maltrata al padre, que maltrata a los hermanos, que abusa de sus hermanas. Han habido muchos casos en donde esta persona que está enferma, ¿no? Que tiene un vicio, cuando se intoxica, pierde la razón de ser y abusa de su misma madre. Y son casos que se dan, que son muchos actualmente en la sociedad, porque lamentablemente se están viendo más ahora. Eso muy es lamentable. violencia intrafamiliar, eso es violencia intrafamiliar. Ahora, una cosa muy importante, disculpa que te interrumpa, pero quiero antes que se corte esto, muchos inmigrantes, nosotras que vivimos en Estados Unidos, muchos inmigrantes les da miedo buscar ayuda porque creen que si buscan ayuda, si no tienen papeles los van a deportar, y eso no es cierto, no es cierto, están protegidos, hay leyes que los protegen, inclusive si eres indocumentada te pueden hasta dar la residencia permanente por un caso de abuso, ya sea que tu padre te abuse, te maltrate físicamente, o tu pareja. Por esos dos casos tú puedes aplicar a visas. Entonces es muy importante el inmigrante en los Estados Unidos que no le dé miedo contar lo que le está pasando, porque hay leyes que lo protegen. Sí, lo mismo pasa en Europa. En Europa también está la ley de protección a las víctimas de violencia, ya sea intrafamiliar o ya sea de pareja. En Europa tenemos las mismas leyes. Bueno, para finalizar así, Tania, ¿quieres hacer alguna pregunta o compartir algo? Quería decirle, darles las gracias por haber aceptado esta invitación y por servirnos, utilizarnos a nosotros como una voz para llevar lo que está haciendo a través de su fundación y de ella misma como persona. Aparte de eso, no queremos terminar el programa sin pedirle que nos dé nos diga más, que a estas personas que nos escuchen, que nos dé 2 o 3 palabritas de aliento donde nos pueda aconsejar esencialmente cómo trabajar, cómo salir de esa situación en un modo concreto, en base a su experiencia y a cómo ella ha vivido. Sí, bueno, mira, lo primero que yo les diría es no tengan miedo y cuenten lo que les está sucediendo, porque si no lo cuentan, no van a recibir ayuda. Entonces no tengan miedo y ábranse, denuncien. Es súper importante denunciar el abuso, porque es la única manera que podemos acabar con este flagelo, denunciar. Y lo otro que les digo es que no importa lo que te haya sucedido, no importa que haya sido abusada de la manera que haya sido, siempre hay esperanza.
Siempre, siempre hay esperanza de un futuro mejor y Dios cuando te creó por un propósito divino. Si estás en este mundo todavía es porque estás aquí para cumplirlo. Entonces, descubrir ese propósito es lo que te va a llenar realmente de gozo, de felicidad, y estás a tiempo de descubrirlo. No creas que porque por todo lo que te ha pasado ya eres una persona que no vale, que no sirve. No, al contrario, todo eso que viviste lo puedes utilizar para beneficio de la sociedad. Así que ánimo y para adelante, y que unidas somos más fuertes. Yo siempre digo esto, unidas somos más fuertes. Tenemos que unirnos para combatir este flagelo tan horrible. Sí, es lo mismo que compartimos aquí en Entre Mujeres Sin Clavel. Unidas somos más fuertes. Sí, sí, así es. La verdad que sí, te agradecemos mucho tu tiempo, el compartir toda tu experiencia, todo tu conocimiento, todas tus vivencias y claro, el haber creado un libro que pueda ayudarnos a nosotras a ser edificadas y que podamos por medio de él encontrar esa salida. Si nos encontramos en una situación ya de violencia, pues que nos sirva de guía para nosotros encontrar el camino y ser restauradas. Muchas gracias por estar aquí. Te dejamos las puertas abiertas de Entre Mujeres Sin Clavel para Muchas cuando gracias. quieras. Muchísimas gracias a todas, de verdad que divinas, un placer. Me encantó este momento. Gracias, Dios te bendiga, gracias. Gracias. Bye bye. Buenas tardes, América. Buenas noches, Europa. Hasta la próxima entrega de Entre Mujeres Sin Clavel. Bye. Bye.